Qué alegría es poder estar reunidos en la iglesia. Aproveche, tiene 5 segundos más para saludar a alguien que no ha saludado antes. Ok. Muy bien, mis hermanos. Continuamos en una serie maravillosa de un evangelio que es uno de los documentos más fidedignos, más dignos de confianza del mundo antiguo. El evangelio según San Marcos. Si usted me dice, ¿a qué se refiere con documento histórico? Me refiero a la palabra de Dios, un documento histórico que fielmente nos dice que Jesucristo vino a este mundo, vivió, anduvo predicando, sanando, fue preso de Pilatos, murió en una cruz y resucitó al tercer día. Y Pablo podía decir eso con tanta seguridad que hoy tenemos esos documentos que nos dicen, si tienen alguna pregunta, vayan y pregunten. Hay como 500 a quienes se les apareció y muchos de ellos todavía están con vida. Así que mis hermanos, es una maravilla poder servir a un Dios vivo. Lo que estamos haciendo aquí no es solamente un acto religioso, una ceremonia religiosa. Venimos aquí a adorar al Señor, a encontrarnos con Él como pueblo. No es lo mismo ver una predicación en una pantalla que reunirnos todos como hermanos, saludarnos, saber que no somos los únicos, porque el llamado del Señor Jesucristo es hecho en comunidad. Y vamos a ver hoy cómo el Señor llama a sus primeros discípulos. Así que es una maravilla poder ver cómo el Señor llama a esos discípulos y hoy nos llama a nosotros a ese camino, a ese caminar del discípulo. Mis hermanos de la clase bíblica de caminar del discípulo dicen, amén, ¿están acá? Muy bien. Les invito a que nos pongamos de pie en señal de reverencia a la palabra de Dios y a Dios mismo, mientras leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 20. Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 20. Dice la palabra de Dios. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús le dijo, vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Y yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. Podemos tomar asiento. A comer. ¿Quién de ustedes recuerda cuando niño, cuando su mamá, su abuela, su tía lo llamaba a comer? ¿Alguno de ustedes está sufriendo en este rato porque no desayunó? ¿Saben? Esos llamados son familiares, ¿verdad? Cuando alguien nos llama a comer, cuando alguien nos llama a alguna cosa, mira, te están llamando, es importante. Levántate, es tu turno, ahora te toca a ti, es tu oportunidad. ¿Quién de nosotros alguna vez estuvo jugando en esas ligas de fútbol, barriales? Y entonces, pero el entrenador no lo ponía. Y de pronto, cuando lo dijeron, sintió usted que le dijeron, oye, te llama para el segundo tiempo, empieza a calentar. Era tu momento, ahora sí, es tu oportunidad. Sabes, en la vida tenemos muchas voces que nos llaman. Algunas voces son tan familiares como la de nuestra madre, la de nuestro padre, de nuestros familiares. Otras voces son más extrañas o lejanas o distantes. Y cada mañana, antes de que quizá hayamos tenido tiempo de procesar lo que soñamos, los pensamientos de qué vamos a hacer ese día, el mundo ya nos está gritando, clamando por nuestra atención.
Tomamos nuestro teléfono y hay voces que nos llaman, debe darte iras por esto que está pasando. Mira lo que está pasando acá, mira lo que tu tía hizo, mira lo que hizo tu prima allá donde está, mira lo que hizo la vecina, mira dónde se fue, y te llaman voces que te llaman a la comparación, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no ha visto algo así? Dice, yo estoy aquí y tengo que ya alistarme para ir al trabajo mientras los otros están de vacaciones allá en Florida. Tenemos tantas voces, incluso tenemos voces internas grabadas dentro de nuestra mente, que desde la infancia nos llaman a buscar cierta seguridad, cierto éxito. Nos llaman ciertas voces que nos dicen, y tú no creo que vayas a poder, nunca pudiste, nunca nadie en tu familia pudo, y tú, ¿cómo crees tú que vas a poder? Y te predicas y te dices estos pensamientos a ti mismo, aún todavía queriendo despertar en tu cama. Ni siquiera te has lavado la cara, ni siquiera has tomado tu café, y ya el mundo te invita a pensar y a dirigir tus miradas internamente y a poner tu esperanza en las cosas que tú ves, en vez de levantar tu vista al frente y ver lo que tienes por delante, a un Dios, a un Salvador que te ama, que dio su vida por ti, a un Dios que te da una razón para vivir, un Dios que te busca y que te llama. Y eso fue precisamente, yo quiero que entiendas en primer lugar, cuán diferente es la voz de Jesús en tu vida. Y este pasaje nos habla maravillosamente de cómo es el llamado de Jesús. Y precisamente el llamado, leíamos hace unos 2 domingos cómo Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Y este evangelio de Dios, quiero que entiendas, habíamos explicado que el evangelio, la palabra evangelio no es una palabra propiamente cristiana, aunque hoy lo es. Pero en esos tiempos no era una palabra que los cristianos solamente lo tenían, era solamente, esta es una palabra de iglesia, una palabra nuestra. La palabra evangelio era que el anuncio de que una batalla había sido ganada, de que una guerra había sido ganada, de que había un rey, nuestro rey, el rey de nuestro pueblo había ganado, le había derrotado al otro rey, al otro pueblo. Y entonces venía un mensajero a toda carrera, un jinete o un heraldo, como se conocía en esos tiempos, venía el heraldo a comunicar al pueblo, a decirle, a darles una noticia de algo que ya había sucedido. Era un hecho de que el rey había vencido la batalla, de que el ejército había ganado. Y entonces, ¿qué crees tú que producía eso en el corazón del pueblo, de los que no habían podido ir a la guerra? Mujeres, niños, minusválidos, gente que no había podido ir a la guerra, jóvenes muy pequeños. ¿Cómo crees tú que se sentían ellos? Había noticias de gran gozo para todo el pueblo de que la batalla había sido. Este es el evangelio, las buenas noticias de que este hecho histórico ha sucedido. Estábamos con amenaza de muerte, de que venían los griegos, los asirios, los de Esparta, venían a aplastarnos, y hoy se nos comunica la gran noticia de que el rey ha vencido. Y entonces, por eso es que esto es un evangelio, y por eso es que Jesús y la iglesia cristiana y Marcos, Mateo, los apóstoles Jesucristo empieza a predicar el evangelio del reino, las buenas noticias de que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros y ha llegado cerca y está a las puertas, está al alcance tuyo. Ahora quiero que contrastes la diferencia entre el llamado de Jesús, que te llama a que creas estas buenas noticias del evangelio, de que Jesús ha vencido, de que Jesús ha derrotado al enemigo en la cruz del Calvario, ha aplastado la cabeza de la serpiente, y la diferencia de un buen consejo. Un evangelio, la noticia del evangelio no es, mira la diferencia entre un consejo y una noticia. Un consejo te dices, aquí está lo que tienes que hacer para ser libre. Esto es lo que tienes que hacer. ¿Quieres ser libre? Pues lucha, anda a la guerra, toma tu espada, toma tu escudo, ponte esto, anda a pelear.
esfuérzate, haz esto, pórtate bien, anda a hablar con tal persona, pon tu caso, contrata un abogado para que luches y puedas ser libre. Pero el Evangelio nos dice, tu libertad ha sido comprada, la batalla ha sido ganada, tú estás aquí, pero el Rey ha vencido por ti. Y gracias a esa noticia tienes gozo y alegría porque crees esas buenas noticias. ¿Te das cuenta la diferencia entre un buen consejo y una buena noticia? Ahora pensemos un momento en las historias de nuestras naciones en América Latina. Hubo un punto en la historia donde se proclamó la independencia de la corona española. ¿Cuántos de nosotros recordamos alguna vez cuando estuvimos en nuestros países que se celebraba el Día de la Independencia? Y se firmaron actas, se ganaron batallas y esa fue una noticia objetiva. El estatus legal de millones de personas cambió de súbditos de la corona a ciudadanos libres, la libertad. Y cada uno de nosotros en nuestro país tiene algún héroe, ¿no es cierto?, que honra y que dice, Él es nuestro libertador, Él es nuestro libertador, Él nos ayudó, Él peleó las batallas por nosotros, dirigió el ejército. Pero saben, lo que es trágico es que durante años muchas personas en pueblos remotos siguieron viviendo bajo el miedo y la opresión de antiguos sistemas porque no se comportaban como si esa noticia fuera cierta. De hecho, hay unas palabras célebres en mi país, Ecuador, que sucedieron. Y el día siguiente de la independencia había una frase que decía último día de despotismo, quería decir la opresión, la tiranía de España. Último día de opresión y primer día de lo mismo. Es decir, mucha gente dijo, aquí no va a cambiar nada, siempre ha sido así, no pasa nada, aquí vamos a seguir igual, total, siempre nos van a tratar como. Y ahora, la diferencia está en aquellos que se creyeron el cuento, que se creyeron esa noticia, que la tomaron a pecho y dijeron, sí, soy realmente libre. Y empezaron a escribir y empezaron a vivir confiando en que esos documentos que habían sido firmados eran ciertos. Si usted conoce algo de la historia de los derechos civiles de la comunidad afroamericana aquí en Estados Unidos, usted va a escuchar, aquí celebramos incluso un feriado que es de Martin Luther King Jr., el día. Y una de las cosas, el discurso más famoso de él es yo tengo un sueño, y una de las cosas que él dice en ese discurso es que aquí hay un documento, dice, esta es la acta de libertad y dice que soy libre y que soy creado igual que el resto, solamente quiero vivir así, tan libre como el resto. Y lo triste es que muchos cristianos, ahora aterricemos esto a nuestra realidad, escuchamos las buenas noticias del Evangelio, sabemos los conceptos, los podemos explicar, incluso algunos se creen mejores que el resto porque los conocen o lo pueden explicar mejor que otros, pero no vivimos como si ese documento que nos dice somos libres en Cristo Jesús fuera cierto. No vivimos esas buenas noticias como si esas buenas noticias fueran ciertas. Vivimos todavía oprimidos. En nuestra condición humana hacemos exactamente lo mismo. Vivimos como esclavos. Por ejemplo, déjenme darles unos ejemplos que es muy común para nosotros aquí en Estados Unidos, la comunidad hispana. Vivimos sumidos en la deuda, vivimos endeudados. ¿Por qué? Porque permitimos que ese puntaje de crédito o el saldo de lo que está en nuestro banco, en nuestra cuentita, defina nuestra paz mental, nuestro valor como personas, porque tengo que demostrar que sí alcancé el sueño americano, que sí me fue mejor que el resto, que sí valió la pena dejar mi ciudad, mi pueblo, mi lugar allá en mi país para venir a alcanzar las cosas acá y vivo esclavo de la deuda. Es muy común en nuestro pueblo hispano vivir endeudados, no postrarnos. Ahora otra, muchos de nosotros nos postramos ante el altar de la productividad, trabajamos horas larguísimas, dejando de lado a nuestra familia, descuidando. Si alguien pone un micrófono de frente tuyo, ¿qué es lo más importante para ti? Tú vas a decir, Dios. ¿Quién más? Mi familia. Pero ¿eres congruente con eso? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios?
¿Cuánto tiempo le dedicas a tu familia? Otros vivimos bajo la opresión de la comparación, sintiendo que si nuestros hijos no logran ciertas metas similares, o la de los amigos o primos, hemos fracasado como padres. Y entonces ahí vemos a esos papás, a esa mamá que está en la banda ahí de la cancha, gritándoles a todo el mundo porque no le ponen al niño, o su hijo te hace quedar mal porque no jugó como tú querías que juegue. Porque te está haciendo, y no es porque tú no estás ahí por él, tú estás ahí por ti mismo, porque quieres tú quedar bien. Y así, hermanos, hay diferentes llamados, diferentes cosas que en las cuales no vivimos de acuerdo a las buenas noticias. Vivimos bajo la sombra del pecado, de la ansiedad, del perfeccionismo, de la comparación, como si esa noticia de nuestra libertad fuera solo un bonito deseo y no una realidad histórica que ya rompió las cadenas. Entonces, miren lo que nos dice el texto de hoy. Nos habla de Jesús y dice que Jesús en el versículo 16 y 17, mira. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, y echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan en pos de mí, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Lo primero que tenemos que ver aquí es algo interesante. Es quién toma la iniciativa de hacer ese llamado, de llamar a los discípulos. No vemos aquí a los discípulos yendo hacia Jesús y diciéndole: Señor, ¿te puedo seguir? ¿Puedo ser tu alumno? ¿Puedo ser tu discípulo y entrar en este caminar contigo? Vemos que Jesús te dice: ven y sígueme. No hay registro de rabinos judíos, no existe un registro de rabinos judíos haciendo eso, llamando a los discípulos. La tradición rabínica, la tradición de los maestros religiosos de su tiempo era que ellos se preparaban, eran estudiosos, eran gente que iba a la sinagoga, y entonces esperaban, como eran reconocidos por ser maestros, esperaban que los estudiantes, que los discípulos de ellos vengan a buscarlos a ellos. Y entonces, si tú querías ser un discípulo de un maestro religioso, tú lo buscabas a él. Te preparabas bien, tenías que demostrar tus credenciales, que eras de la familia tal y tal, que algo conocías de la Torá, que tenías algunos versículos memorizados, y tenías que y rogar para que te acepte en su escuela. Mira la maravilla de Jesucristo. Totalmente al revés. Jesús llama a sus discípulos. ¿Qué tenían ellos de bueno? ¿Qué tenían ellos? ¿Qué habían hecho ellos para merecer ese llamado de pertenecer a la escuela de Jesús? Nada. Estaban allí ocupados en el quehacer del día a día. Y entonces quiero que veas eso, que esta gente, estos discípulos que estamos viendo aquí, no era gente que estaba desocupada buscando un trabajo, buscando un cambio de carrera. Este negocio no me da bien, estoy cansado de oler a pescado, me huelen las manos, voy a darle un besito a mi esposa y huele feo. No, era gente que estaba ocupada. Y lo interesante de los pescadores del mar de Galilea es que competían eran peces de agua dulce. Ellos competían con los peces del mar Mediterráneo, los pescadores del mar Mediterráneo. El pescado era la fuente principal de proteína en el mundo antiguo. No era la carne de vacuno, no eran los pollos, no era nada de eso. Era el pescado. Y entonces esta era gente exitosa. Claramente, estos discípulos, Andrés y Simón, era gente que le estaba yendo bien. Y tanto así, si te das cuenta, al final dice que tenían jornaleros, tenían gente que trabajaba para ellos, eran jefes, eran empleadores. Era gente que estaba bien. Y de hecho, también podemos pensar, bueno, es que ya no tenían otra salida, estaban desesperados, o era gente que quizá de voluntad muy débil, y entonces vino por ahí un maestro y les dijo: síguenme.
¿Cómo se llamaban a estos discípulos después? ¿Qué sobrenombre se les dio a Simón y a Juan y a alguno de estos otros discípulos? ¿Te acuerdas? ¿Hijos de qué? Hijos del trueno, Boanerges. Era gente de temperamento muy fuerte. Era gente que tenía una voluntad férrea. Si ves a Pedro hasta el último de los momentos con Jesús, él saca una espada y quiere defender a Jesús. Eran personas de voluntad muy fuerte, quizá muy difíciles de convencer y de llevártelos a su lado. Pero esta gente acepta el llamado de Jesucristo, que les dice: ven y sígame. Y esto nos dice algo profundamente acerca de la gracia y del poder de la gracia de Dios. La gracia es que Jesús nos llama no porque hayamos calificado para su equipo. No nos llama porque hayamos resuelto todos nuestros problemas de pecado. Nos llama simplemente porque Él decidió amarnos de libremente y soberana. Nadie le está diciendo: mira, ahí hay alguien, ten misericordia de él, ayúdale. No, Jesús se acerca a ti porque te ama. ¿Qué hiciste? Él te formó desde el vientre de tu madre. Él te conoce, te creó para que vivas para su gloria y te llama hoy para que creas en estas buenas noticias del Evangelio, la realidad histórica del Evangelio. Y entonces Él decide amarnos. Simón y Andrés no estaban orando en una montaña pidiéndole: Señor, ¿cuándo vas a enviar al Mesías? Estaban echando sus redes, trabajando ahí. Estaban en la yarda, estaban en la construcción, estaban remodelando un baño, pintando una casa, estaban ganando un caso como abogados, estaban en un salón de clase, estaban limpiando una casa, estaban haciendo el oficio del día a día. Y nosotros nos llama a cada uno de nosotros a hacer, no necesariamente, quizá haya aquí alguien que sea llamado a hacer al ministerio 100% del tiempo, a ser pastor, pero el Señor nos llama a todos a ser discípulos durante las 24 horas del día, los 7 días a la semana, todo el tiempo. Y ese es el llamado del Señor. Y entonces, cuando el Señor les dice: vengan en pos de mí, cuando vemos en la Biblia decir: ven en pos de mí, ven en pie, búscame a mí, la Biblia está diciendo de que no es solo caminar detrás de Él, es unir tu destino al de Jesús. Es una transferencia de autoridad. El llamado de Jesús es fundamentalmente nuestra identidad. ¿Quién te dice a ti? ¿Quién tiene el derecho a ti para decirte que tú vales? ¿Quién eres tú? ¿Quién tiene el derecho para decirte quién eres tú y cuál es tu propósito en la vida? Hoy en día muchos de nosotros decimos, pues la cultura moderna nos dice, pues antes la familia me decía quién podía decir, me decía quién era. Esta familia de Andrés y los hijos de Zebedeo y todos ellos, ¿quién les dijo que ellos debían dedicarse a ser pescadores? Su padre. ¿Y quién le dijo a su padre? Pues su abuelo. Y así, en tiempos antiguos tú seguías el oficio de tus ancestros, de tus padres, de tus abuelos. ¿Y tú por qué eres carpintero? Pues toda la vida hemos sido carpinteros. Toda la vida hemos sido esto, toda la vida hemos hecho esto. Y era parte de honrar a tu familia y de ser una buena persona si tú hacías el mismo oficio que hicieron tus padres, tus ancestros. Ahora, hoy en día decimos, pues fuera con eso, no queremos saber nada. Ahora, ¿qué decimos? Tú forjas tu propio destino, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Si tu familia se dedicó a hacer esto, pues tú eres libre y alcanza las estrellas. Y yo voy a decirme y a definirme quién soy yo, qué hago yo, e incluso hasta voy a definir mi propia sexualidad. Pero mira, cuando tú haces eso, ¿quién es el que te dice sí? Has alcanzado esa identidad que tú te propusiste. Cuando alguien no te acepta y dice, pues sí eres carpintero, pero no eres tan bueno. Sí eres esto, pero no eres tan bueno. Tu mundo se desmorona porque el resto de la gente o alguno u otro, o la vecina o el tío o el primo no te aceptó. Y
te mueres de las iras y tu mundo se desmorona y te da ansiedad y te sientes mal y no soportas que alguien te diga que no. En el mundo tradicional, si tu papá, tu mamá, tus familiares, tu comunidad te decía sí, tú eres, tranquilamente podías continuar. Pero, ¿qué pasa pero ese tipo de culturas tradicionales tampoco satisface el corazón del ser humano? Porque ¿qué pasa si tú quieres ser libre y quieres hacer otra cosa? O cometiste un error, simplemente fallaste. Se desmorona tu mundo y no eres nadie. Pero mira la maravilla del Evangelio. La maravilla del Evangelio nos dice que Dios nos creó maravillosos para Él, que en nuestro pecado nos alcanza y nos llama a seguirlo a Él. Y en varias instancias en la Escritura vemos que Dios no solamente le da un oficio a alguien, le da un nuevo rumbo, un nuevo llamado, sino que cambia su nombre. Y el libro de Apocalipsis incluso nos dice que Él nos dará un nombre específico para nosotros, ese llamado específico nuestro, mío, porque es Dios, mi creador, mi salvador, quien en última instancia me dice, ¿quién soy yo? ¿Para qué debo vivir? ¿Qué es lo que debo hacer? Y cuando esa identidad es basada en ese Salvador, en eso que es externo, fuera de ti, no hay nada en este mundo que te pueda quitar. No te lo quita el dolor, la muerte, te lo quita nadie. Y esa es la verdad, esa maravilla de Romanos 8, que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y entonces Jesús llega y nos dice en el Marcos capítulo, voy a leer versículo 20 ahora, la respuesta de cómo responden estos discípulos y cómo quizá el día de hoy deberías responder tú. Los discípulos le dicen, al instante dejaron las redes y lo siguieron. Al instante. Un poco más adelante Juan y Santiago hacen lo mismo. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se fueron tras él. Estábamos explicando un poco qué quiere decir dejar el oficio de tus ancestros en esa cultura tradicional. En esa cultura tradicional, imagínate que tú construyes una empresa, le diste tantos años de tu vida y es exitosa y se la quieres dejar a tu hijo. Y tu hijo dice, no, a mí no me gusta hacer eso. Yo ahora voy a hacer otra cosa. Y te deja ahí y ese negocio que tú pusiste todos estos años, tu hijo te dice, yo voy a hacer otra cosa, me voy a dedicar, me voy a Sudamérica a encontrarme a mí mismo, voy a pasear por allá. Te quiebra el corazón, ¿verdad? ¿Cómo se habrá sentido el papá de estos hombres? Debemos entender que para un pescador del primer siglo las redes no eran solamente unas herramientas, sino era su capital, su seguridad económica, su herencia, su identidad, era quienes eran ellos. Al dejar las redes, al dejar su padre, ellos no estaban simplemente cambiando de trabajo, estaban rompiendo lealtades familiares, comunitarias, profundas. Mira, yo me imagino a Pedro, a Juan, a Santiago diciendo, sí, nosotros somos pescadores de aquí, del mar de Galilea, porque nuestro pescado es mejor que el de allá. Y siempre sintiéndose mejor que el resto. Y de pronto el Señor dice, te quito eso, ven, sígueme en pos de mí. Y entonces aquí llegamos a la idea central que debemos abrazar el día de hoy, que es que el llamado de Jesús significa dejar nuestra dependencia, nuestras lealtades e ídolos terrenales para seguirle a Él. No es que estas redes sean malas en sí mismo o que la familia sea algo despreciable. De hecho, uno de los comentarios que leí para la preparación de este mensaje nos recuerda que no hay nada necesariamente malo en el trabajo, en la carrera, en lo que hagamos, o en los lazos familiares. De hecho, son bendiciones de Dios. El trabajo es una bendición de Dios. La familia es una bendición de Dios. El problema surge cuando estas cosas se convierten en el centro de nuestra seguridad.
Allí ponemos nuestra confianza sobre todas las cosas y le damos la autoridad a esas cosas para decirnos si vales, no vales, estás teniendo éxito, no estás teniendo éxito, eres un buen ser humano, no eres un buen ser humano, eres un buen padre, no eres un buen padre. Si tú dices, yo seguiré a Jesús mientras mi carrera me vaya bien, entonces tu verdadero Dios no es Jesús. Yo voy a seguir al Señor si es que Él me bendice en esto, en esto, en esto. Yo voy si es que me salen los papeles, entonces ahí sí voy a venir a la iglesia, ahí sí me voy a bautizar, ahí sí me voy a comprometer con la iglesia. Cuando alcance a esa mujer que toda la vida he estado buscando, entonces ahí sí me voy a comprometer con el Señor. Lo que estás diciendo es que las otras cosas son tu seguridad, las otras cosas son las que llenan tu corazón y no el Señor Jesucristo. Muchos de nosotros nos comportamos como si Jesús fuera una aplicación más que debemos instalar en nuestro teléfono. Aquí tengo la aplicación de la iglesia, ¿no? Y dice, aquí está la aplicación Jesús. Y es como un poquito, una ayudita que me da de vez en cuando. Pero el Evangelio del Señor Jesucristo no es solamente, no es como si fuese una aplicación. Es que cambia todo tu sistema operativo. Pasas de Android a iOS o de iOS a Android. Imagínate algo así, dije los dos para no ofender a nadie, que veo dónde están las lealtades de algunos. El pecado en su esencia es que trata de ser nuestro propio rey, usando cosas buenas del mundo para darnos el sentido de importancia que solo Dios nos puede dar. Seguir a Jesús significa reconocer, mirar de frente a estas cosas que nos están distrayendo de Jesús, que nos están dando seguridad, que nos hacen sentir bien, nos dan más placer que pasar tiempo con Jesús, que nos atan, y más bien ver a ese Jesús crucificado. Dejarlas no es un sacrificio heroico que hacemos para impresionar a Dios, sino es un acto de soltar un salvavidas de plomo al que te estás aferrando. Es un salvavidas de plomo y dices, sí, con esto me estoy hundiendo. No, suelta eso, deja eso y aférrate al verdadero Salvador. El proceso de convertirse ahora en un pescador es que aquí hay una frase, solamente voy a demorarme aquí un minuto. Normalmente vemos el proceso de ser discípulos como algo que yo hice cuando vine aquí adelante, hice una oración, el pastor oró por mí y de ahí se acabó. El proceso de discípulos, mira lo que dice aquí, yo haré que ustedes, versículo 17, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. La frase original en griego aquí nos dice algo que muchas traducciones modernas omiten, pero es vital para nosotros, y es que yo haré que lleguen a ser pescadores de hombres, rescatistas. Y qué increíble que es esta frase. Muchas veces hemos dicho, bueno, qué inteligente, qué pilas que es Jesús, ¿no es cierto? Dice que estos pescadores ahora están pescando pescaditos, ahora van a pescar, dejan la tilapia y ahora se dedican a pescar gente, ¿no es cierto? Pero mira algo que es diferente. Esta es una cita. Jesús aquí está cumpliendo la escritura. Jeremías 16:16 habla de que de que Dios va a enviar al pueblo rebelde, va a enviar pescadores, pero no solo pescadores, sino cazadores. Y tú te pones a pensar, ¿cazadores también? ¿Por qué Jesús no citó el versículo completo? Solamente pescadores, ¿y por qué no cazadores? Este es un patrón que vemos varias veces cuando Jesús cita la escritura. Jesús en su primera venida, cuando vino a salvar, a pagar el precio por el pecado, Jesús llega como un rescatista, como un salvador. Cuando Jesús habla y dice que el Señor en la sinagoga, ¿se acuerdan? En Nazaret dice, el Señor me ha enviado aquí para anunciar el año del Señor y para ungir, etcétera, etcétera, dice eso. En ese momento hay una frase allí que Jesús intencionalmente omite, y es la parte final, dice, y el año de la venganza del Señor. El Señor vino y todavía está abierta la oportunidad para que escapes de ese día del Señor, de ese día de la venganza, para que
el Señor a nosotros hoy nos invita a ser pescadores de hombres, no cazadores. No a predicar con juicio, sino a predicar con gracia, a ser pescadores de hombres. Gente que se convirtió, que fue rescatada, que ahora se convierte en un rescatista. Y entonces tú te preguntas ahora, ¿cómo puedo hacer yo de dónde saco este poder para seguir a Dios, para seguir a Jesús, donde quiera que Él va? ¿De dónde saco yo ese poder? Y entonces la pregunta es en que, si notas que aquí los discípulos dejaron a su padre y a su madre, dejaron el oficio. Jesús también dejó a su Padre celestial para venir a rescatarnos. Amén. Jesús no fue a pedirles a los discípulos que dejaran a su Padre, sino que Él mismo ya había dejado al suyo. Y se aparece en la orilla donde ellos están viviendo el día a día. Y Jesús se aparece en tu orilla, en tu lugar, en tu momento, donde tú estás luchando, en tu momento, en tu familia, en tu trabajo. Y te dice lo mismo: ven, sígueme en pos de mí. Y te dice, pero deja todo por seguirme a mí. Ya no necesitas que te aprueben, porque el Rey te ha aceptado. Y te acepta Él, no porque eres bueno, sino porque Él mismo, alguna vez en la cruz del Calvario, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él fue negado, Él fue rechazado para que tú y yo podamos ser recibidos. Es la noticia de que el reino ha llegado y tú puedes ser parte de Él hoy. El mismo Jesús pasa por nuestra orilla, Él ya conoce nuestras dependencias, nuestras lealtades, y nos invita a romper con ellas, a creerle a Él. Digámosle al Señor, Señor, quiero permitirte el día de hoy que inicies o continúes, en el caso de muchos de nosotros, continúes de ese proceso de hacerme un discípulo tuyo. Vamos a orar. Querido Señor que estás en los cielos, Padre amoroso, queremos pedirte en esta hora que tú puedas individualmente a cada uno de nosotros hacer un llamado poderoso, un llamado que vaya más allá de nuestra voluntad, un llamado, Señor, que sea efectivo, un llamado, Señor, que ate nuestro corazón al tuyo. Señor, permite que cada uno de los que estamos aquí sienta el poder de una verdadera esperanza, que levante sus ojos y te anhele a ti, Señor. Ese llamado, Señor, que solamente tú puedes hacer. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros y permite, Señor, que cada uno de nosotros pueda llegar a ser un pescador de hombres, así como tú lo pides. Señor, permítenos, lo pedimos en el poder de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.